Ahí estamos. Bueno, la clase de hoy es una clase de dos temas, pero que en sí están relacionados en sí. Seguimos con el tema de transacciones. Vamos a hacer un pequeño recap de lo que vimos la clase pasado. Hablamos del concepto de transacción. Hablamos de las propiedades ACID, sí, si recuerdan bien, es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Hablamos de qué anomalías pueden darse en ejecución concurrente, es decir, cuando hay más de una transacción actuando al mismo tiempo, y en general las anomalías se dan cuando trabajan sobre los mismos datos o set de datos que se solapan entre sí. Luego definimos la serializabilidad, hablamos del grafo de precedencias, hablamos de cómo ver si dos transacciones, dos transacciones, dos secuencias de instrucciones que se solapan entre sí, tienen un solapamiento equivalente a uno serial, y decimos que si tienen un solapamiento equivalente a uno serial, son serializables, con lo cual el resultado de ejecutar concurrentemente esas dos transacciones, esas secuencias de instrucciones, debería tener el mismo resultado que al menos uno de las formas seriales de ejecución, con lo cual no deberíamos tener inconvenientes, deberíamos tener la propiedad de aislamiento. Luego hablamos de cómo manejar esto, cómo lograr esta serializabilidad. Vimos tres formas, con logs, con timestamps y con snapshot isolation. Y ahora vamos a terminar todo este tema con el tema de recuperabilidad. Pero está bastante enganchado con lo anterior, porque ya muchos, medio como que me lo fueron diciendo la clase pasada, hasta creo que ya le dije que lo vamos a tratar en esta, que el aislamiento en sí no está totalmente garantizado con el tema de la serializabilidad. Es verdad que si todo anda bien, si todas las transacciones comitean, el resultado final de las n transacciones que se solaparon es igual a alguna secuencia serial de esas transacciones en particular que estaban en algún orden dado. Puede ser a uno o varios, pero al menos uno es, si están serializabilizados, siempre me sale mal esa palabra, pero eso si todo funciona bien. Ahora, si alguna de las transacciones que se está solapando con la otra aborta, eso puede llegar a generar un problema, con lo cual no están completamente aisladas entre sí. Inclusive si se ejecutan de forma serial las instrucciones de escritura y lectura. Porque si yo tengo una transacción que empieza, hace ciertas operaciones, luego la siguiente hace operaciones. La primera no hace más operaciones ni de lectura ni de escritura, pero esta segunda transacción lee algo que hizo la primera y la primera aborta, ya teníamos uno de los primeros anomalías. Si recuerdan la anomalía de la lectura sucia. De hecho, fíjense que en el mismo ejemplo que estamos dando, todas las transiciones de T1 se hacen primero, todas las instrucciones, perdón, de T1 se hacen primero, todas las de T2 después, con lo cual, a nivel de equivalencia, esto sería equivalente a que primero se ejecute la T1 y después T2. Lo que nos está matando es este abort. La anomalía en sí es porque T1 aborta y no comitea completamente. Entonces, al volver atrás los datos es cuando tenemos el problema. Entonces, para cerrar todo este tema, es que tenemos que hablar del concepto de recuperabilidad. Ahí está. Y es el ítem 6 que vamos a tratar esta clase. Entonces, con la serializabilidad ya nos asegura el aislamiento siempre de que sea el camino feliz de que todas comiteen. Pero ahora lo que nos interesa asegurar es que una vez que una transacción comitea, la misma no deba ser deshecha. Así que al momento de comitear no se tenga que deshacer. Y esto nos va a ayudar a implementar la durabilidad. ¿Se acuerdan de la durabilidad? Que dijimos que si alguien comitió, los datos quedaron registrados en algún lado, ¿sí? Entonces, esto si bien recuperabilidad tiene algo que ver con aislamiento, tiene más que ver con el tema de la D de durabilidad. Entonces, vamos a definir qué es un solapamiento recuperable. Un solapamiento es recuperable si y solo si ninguna transacción T realiza commit hasta tanto todas las transacciones que escribieron datos antes que T los leyera hayan comiteado. Es decir, cuando T1 haga commit, si leyó algo que escribió una transacción sin comitear, esa transacción tiene que haber comiteado antes para que sea recuperable. ¿Sí? Vamos a ver por qué entonces. Pero bueno, perdón, vamos a ver primero unos ejemplos. ¿Se entiende más o menos la definición? Perdón, ¿eh? Es una definición medio rebuscada a nivel de hablarla, pero lo que buscamos es que cuando alguien comite, si leyó algo sin comitear, la transacción que lo escribió ese algo haya comiteado antes. Entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos dos transacciones que se solapan entre sí. T1 que va desde el principio hasta el final y T2 que va desde aquí Una hasta pregunta, aquí. profe. Sí, Entonces, por lo que decimos anteriormente, también, o sea, hasta que no comité, yo estoy usando el recurso A, ¿no?
que lo escribió la transacción anterior. Sí, Hasta que la transacción anterior no comitee, yo no puedo comitear, entonces. casi. Eso es una forma de garantizar la recuperabilidad, pero todavía no estamos viendo eso. Estamos viendo si es recuperable o no. Después vamos a ver cómo garantizar la recuperabilidad, que sí tendríamos que hacer eso. Tendríamos que esperar a que comitee el anterior, por ejemplo. Cosa de que siempre si, digamos, cancela una, cancelas todas. Exactamente, porque ese Ok. es el problema que tenemos. Pero eso es cómo resolverlo. ¿Sí? Otra forma de resolverlo es, al momento de comitear, te digo que no. Y te deshago. O sea, no es la única alternativa, pero sería una de las alternativas de garantizarlo. Pero lo que sí queremos es que cuando alguien comitea, todas las anteriores que grabaron algún dato que ella leyó hayan comiteado. Entonces, bueno, acá tenemos que ver entonces las escrituras. Las lecturas en sí no me interesan tanto, me interesan las escrituras, que tenemos estas tres escrituras. Y vamos a ver si alguna transacción lee este ítem antes de que comite. Este ítem X lo escribió T1 y después T2 lo escribe, no lo lee. Con lo cual no debería haber problema, no tiene un problema con el, como se dice, con la definición de recuperabilidad. Y no lo lee nadie más. T2 escribe X, pero nadie lo lee. T1 escribe Y, pero nadie lo lee. Con lo cual, este ejemplo es recuperable. Pingui, flechita correcta, tilde correcta, perdón. ¿Sí? Vamos a ver si es serializable, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. De vuelta, tenemos que hacer un grafo con las dos transacciones que hay, T1 y T2. Vuelvo a marcar todos los write porque me lo olvidé. Bueno, este write de T1 de X tiene un conflicto con el write de T2 de X, con lo cual T1 tiene que venir antes que T2 por X, porque no da igual, porque si fuera al revés, si T2 viniera antes, quedaría el valor de X al final, y en realidad está quedando el de T2, perdón, el de T1, y en realidad está quedando el de T2. Y por este write de T1 de Y, creo que no hay nada, read de T1 de Y, no hay problema. Pero sí tenemos este otro conflicto, el read de T2 antes del write de TX. Entonces T2 tendría que venir antes que T1, también por X. Sí tenemos este primer conflicto y este conflicto de acá, con lo cual no son serializables. De hecho, fíjense que hay un problema, que T2 lee un X, T1 graba es un valor en X, y luego T2 graba sin haber leído el T1 de X, con lo cual sería una escritura perdida en el medio, ¿no? Entonces, tenemos un conflicto, con lo cual no es serializable. No vamos a encontrar una ejecución serial, ya sea T1, T2 o T2, T1, que dé el mismo resultado que esto que teníamos acá. Con lo cual, corolario, ser recuperable o no, no tiene nada que ver con ser serializable o no. Al menos que sea recuperable no significa que sea serializable. La otra creo que ya lo vimos con el ejemplo anterior, ¿sí? El ejemplo anterior vimos algo. Bueno, no me quedo acá, pero vimos algo que era serializable y no era recuperable porque otra transacción abortaba antes. Bueno, acá tenemos un ejemplo parecido al anterior. Sí, ojo que no es exactamente igual porque este read lo sacaron, ¿sí? No es exactamente igual, pero es parecido al anterior. Me dicen, ¿qué pasa si T2 comitea 1? Si acá viniera un commit de T2. El solapamiento, ¿sería o no recuperable? Entonces, de vuelta, vamos a analizar los write. Tenemos este write y este write de T2. Acá, T2 leyó algo que escribió T1, ¿no? Si acá comitiera T2, fíjense, T1 sigue activa. Si acá dice escrito, y por ahí T1, perdón, sigue haciendo algunas otras operaciones, y acá podría venir un abort T1. Si llegara a abortar acá T1 y T2 comitió acá, este abort de T1 tendría que volver atrás de alguna forma, este write que hizo, con lo cual esta lectura de T2 no es correcta. ¿Sí? Nunca debería haber existido. Y encima T2, en base a esta lectura, hizo más cosas, actuó. De hecho, por ejemplo, escribió también el X. No solo leyó un X que ya no debería existir, sino que quizás lo actualizó. Y cuando esto vuelva atrás, este cambio que hizo a cabo en otro lado ya empieza a ser incorrecto. Con lo cual, este solapamiento no es recuperable. Si T1 luego aborta, T2 escribió en forma persistente, porque hizo un commit, datos inválidos. Imagínense que T1 agarró un cliente y le cambió para que fuera premium. T2 lee que ese cliente es premium, entonces le da un préstamo maravilloso y comitea, ese préstamo queda registrado. Y después T1 dice, no, la FIP no me permitió que lo pasara a premium, lo tengo que volver atrás. Entonces lo vuelve atrás, entonces queda un cliente no premium con un préstamo premium. Eso sería algo que no queremos que pase definitivamente. Entonces, acá teníamos un solapamiento que no es recuperable. Bueno, recuperable determina serializable, ya vemos acá que no, se puede ser recuperable sin ser serializable, y serializable determina recuperable también es falso, ¿sí? Podríamos tener un conflicto write-read.
¿sí? Cualquier solapamiento que tenga un while read depende de cómo estén los commits finales, es si es o no recuperable. ¿Sí? Entonces acá me interesa mucho quién comitea en qué orden para saber si eso no es recuperable. Serializable no, queríamos ver si había algún solapamiento equivalente. Entonces, ¿entiende esta diferencia entre los dos conceptos, más o menos? Ahora vamos a ver con algunos ejemplitos más. ¿Estamos por ahí todavía? Bien, Sí, sí. vamos, vamos. Los deditos mágicos. Bueno. Bueno, ¿qué hace el gestor de recuperación? ¿Sí? Cuando es necesario abortar una transacción antes de llegado del commit. ¿Sí? El sistema gestor de base de datos debería contar con cierta información para volver atrás una transacción antes de llegado su commit. ¿Sí? Entonces, hasta ahora esto no lo hablamos mucho, pero en la segunda parte de la clase, cuando veamos recuperación, no recuperabilidad, vamos a ver esto más en detalle, con lo cual lo nombro muy por encima, pero los sistemas gestores de base de datos, además de guardar los datos en algún lado, tienen un log en el cual van de alguna forma registrando cuando una transacción comienza, cuando comitea o aborta, qué cosas escribe y qué cosas lee. Y en base a ese log es que puede después volver atrás los cambios que haya hecho una transacción si es que tiene que abortar. Si una transacción hizo 5 operaciones y alguna de esas llegó a disco y tiene que abortar por alguna razón, tiene que poder volverlo atrás. ¿Cómo hace? Con el log. De vuelta en un ratito vamos a ver 3 algoritmos como para poder recuperarse, con lo cual esto por ahora no le demos mucha bolilla. Sí está puesto porque son 2 filminas distintas, pero lo vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Bueno, en particular, para volver atrás, lo más importante es tener, obviamente, los valores viejos de cada ítem almacenado en los registros write del log. Pero esto de vuelta lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bien. Bueno, recuperabilidad es un concepto que es mucho más importante que el aislamiento. El aislamiento, no por importancia, sino porque es importante que se cumpla. El aislamiento, ¿se acuerdan que dijimos que era deseado? Que de hecho había distintos niveles de aislamiento en el cual permitimos que haya ciertas anomalías. Bueno, con la recuperabilidad no tenemos eso. No deberíamos jamás permitir la ejecución de un solapamiento que no sea recuperable. ¿Por qué? Por lo que les dije antes, ¿sí? Si yo estoy tomando decisiones sobre un dato grabado que al final no se termina de persistir completamente porque la transacción lo deshace, esas decisiones que tomé, si se llegan a quedar registradas, me van a generar una cosa que no sea real y que puede tener potencialmente muchos problemas. Entonces queremos evitar totalmente que no haya recuperabilidad. Queremos que siempre los solapamientos sean recuperables. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplito, ¿sí? Tenemos un read-write, esto es absolutamente serializable, pero si esto aborta antes de que T2 comité, tenemos un problema. ¿Sí? Perdón, después de que T2 comité. Si esto aborta después de que T2 comité, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque T2 leyó algo que T1 había grabado y después va a deshacer de alguna forma, y en base a eso tomó alguna acción, comitió, y esa acción se registró como que era correcta. Sí, de vuelta, el ejemplo antes le dijo, sí, su préstamo premium fue gestionado, el que estaba haciendo la transacción T2 se va contento, y cuando esto lo vuelve atrás, el cliente ya no puede recibir ese tipo de préstamo por lo que fue. ¿Sí? Entonces, cuando T1 tiene que deshacer, la base de datos tiene o que me queda en un estado inconsistente o tendría que deshacer también T2, pero eso también es un problema porque yo, cuando recibí el commit, le dije, está todo ok, tu transacción anduvo fenómeno, y después no la puedo deshacer tan fácilmente. Imagínense que ustedes, no sé, compran un pasaje para irse de vacaciones, el sistema le dice, está todo perfecto, y cuando van a presentarse el detalle, no, pero pasa que a usted le dijimos que estaba todo perfecto, pero 10 minutos después una transacción hizo rollback, así que tuvimos que deshacer su transacción, así que usted no tiene pasaje. No, eso no es algo aceptable. Entonces, recuperabilidad es mucho más fuerte en base a que no lo tenemos que permitir. Perdón, estoy con mucha tos. Bueno, ahora la pregunta es, si tengo que deshacer los efectos de una transacción que hay que abortar, ¿cómo podemos hacerlo sin afectar la serializabilidad, que es algo que igual me llega a interesar? Bueno, si las modificaciones que hizo esta transacción TJ no fueron leídas por nadie, o sea, yo voy a abortar TJ por lo que fuera. Si nadie leyó mis modificaciones, entonces lo único que tengo que hacer es con el log ver los cambios que hizo TJ y volverlos para atrás. Es decir, hacer un rollback de los cambios que hizo en disco. Pero esto si nadie los leyó. Si una transacción, otra, T_i, no T_j, otra transacción, leyó algún dato modificado por TJ, que todavía no comitió porque la estoy por abortar, entonces T_i también habría que hacerle el rollback. ¿Por qué? Porque lo que leyó no es válido, entonces no le podemos permitir seguir ejecutando y en algún momento llegar a comitear.
Y encima sería conveniente que no hubiera comiteado, porque si encima ya comitió, tenemos un problema aún peor, que es el que tenemos que evitar. Pero lo que sí puede pasar es que por cualquier motivo T sub J quiere dar un abort, TI todavía no comitió, pero leyó un dato modificado, entonces lo que tengo que hacer es hacer el rollback de T sub I. Esta es la forma de garantizar, entre otras cosas, la recuperabilidad. Si cuando alguien aborta, si alguien había leído una cosa que yo había escrito y todavía no comité porque estoy abortando, también tendría que abortar esa transacción que había leído para que después no comitee y se genere el problema. Entonces, si un solapamiento de transacciones es recuperable, nunca debería ser necesario deshacer transacciones que ya hayan comiteado. ¿Sí? Esto es lo que vimos antes. No tendríamos que nunca permitir que comitee otra transacción que leyó algo que no estaba comiteado. Ahora, lo que sí puede hacer es que se produzca una cascada del rollback. ¿Qué es esto? Que una transacción que va a abortar genere que otra transacción aborte. ¿Y por qué se llama cascada de rollback? Porque a su vez esa otra transacción que estoy obligando a abortar quizás hace que otras transacciones aborten y a su vez estas otras transacciones en sí sigan abortando. Pero de vuelta, si hay recuperabilidad, si es recuperable, lo único que se puede necesitar deshacer son transacciones que aún no han comiteado. Entonces, nunca puede ser que me quede una transacción comiteada que leyó algo sin comitear, pero sí quizás algunas de las que están ejecutándose leyeron algo sin comitear, y si yo aborto la que escribió ese valor, también tengo que abortar esas transacciones y a su vez otras transacciones que hayan leído cosas sin comitear de esas transacciones que estoy abortando. ¿Se entiende más o menos hasta ahora? Sí, sí. ¿Sí o no? Bueno, entonces el tema de cascada de rollback, como ya dijimos, que algo sea recuperable no implica que no sea necesario tener que hacer rollback en cascadas que aún no comitearon. Acá tenemos un ejemplo. De vuelta, vamos a ver si es recuperable. Marcamos los writes. Tengo estos tres writes. A X lo lee T2, pero fíjense que cuando T1 lo graba, T2 lo lee, pero T1 graba antes que T2, con lo cual ahí no hay problema. ¿Sí? O sea, sigue siendo recuperable porque cuando T2 va a comitear, que es quien leyó algo sin comitear, la transacción que lo escribió ya había comiteado. Y estas dos escrituras de acá, nadie las lee a posterior, con lo cual no hay problema. Con lo cual esto que tenemos aquí es recuperable. Vamos a ver si es serializable. Bueno, de vuelta creo que tengo que hacerlo porque no es exactamente el mismo caso que antes. Sí, para X tenemos T1, T1, T2, de T1 a T2 por TX. Y para Y tenemos T1, T1 y nadie más. Por lo que veo es serializable. Vamos a ver si me dice que sí. Sí, perfecto. En este caso entonces no era igual al anterior. Es serializable. Pero, ¿qué pasa si después de este write, es decir, acá, es decir, todo esto no se había dado, si acá abortaba T1? ¿Qué pasa si abortaba T1? T1 escribió este X, que T2 lo había leído, con lo cual si acá aborta T1, también tenía que abortar T2. También tenía que el sistema gestor agarrar a T2 y abortarlo, no dejarle continuar la ejecución. Bueno, acá está escrito en forma vertical, lo mismo que tenemos acá, y el tema era, si no me equivoco, acá. Si acá abortaba T1, olvídense de esto de aquí abajo, si acá había un abort de T1, el sistema gestor tenía que abortar a T2, por más que T2 no hubiera hecho nada malo, simplemente porque le dejó leer este ítem, pero lo estoy haciendo al revés. Salame. Perdón, ¿eh? Si acá aborta T1, entonces el sistema gestor tiene que hacer abortar a T2. ¿Por qué? Porque le dejó leer un ítem que T1 había escrito y T1 está abortando, con lo cual esta lectura no fue válida y también lo tiene que hacer abortar. Entonces, es algo a tener en cuenta que, de acuerdo al gestor, cómo maneja la recuperabilidad, si maneja una recuperabilidad que permita cascadas de rollback, las transacciones pueden llegar a ser abortadas por más que no hayan hecho nada raro. Esto no es algo tan común, pero Profe. sepan que un software lo tendría que manejar de alguna forma. Sí. Una pregunta, porque capaz la respondo después, pero, o sea, por Sí. lo que estoy viendo ya de por sí esto es complejo con solo 2 transacciones. En la vida real que hay 800 millones se vuelve un lío de Sí. cabeza. Pero lo que me pregunto es, digamos, ¿cómo es que se abstrae al usuario de esto? Porque yo entiendo que, tipo, las transacciones que voy haciendo en distintos software todos los días abortan mis transacciones, pero yo no me doy cuenta. ¿Qué es el No. gestor de base de datos como que la memoriza y la vuelve a tirar? No, el gestor de base de datos no la puede memorizar y volver a tirar porque no sabe si el abort que hizo de otra transacción
te cambió la condición de la lógica. Entonces, por más que hubiera tenido todas las operaciones que vos tenías, por ahí el leer algo distinto a vos te hubiera generado hacer una operatoria distinta. Entonces, el gestor lo que te va a decir, en el caso de que tenga que abortar tu transacción, es abortó tu transacción, volvé a intentarlo. Y vos tendrías que volver a mandarle todas las mismas instrucciones ¿Quedaría mi si es que no cambió responsabilidad? tu lógica. Absolutamente. Entonces, ¿Cómo sería en la no hay realidad? Lo más muchas. probable es que la aplicación que está haciendo el coso te ponga un ups, ocurrió algún problema y nada, y vos volvés a hacer toda la operación que estabas haciendo, probablemente insultando a los programadores, y lo volvés a hacer y ahí esperás que ande, que no haya eso. Igualmente hay otros mecanismos que son un poquito más fuleros que vamos a ver ahora dentro de un rato, que no permite que haya tampoco rollback en cascadas. Que hay forma de evitar Entonces, rollback en cascadas también, para que nunca pase eso. Pero igualmente, hoy por hoy, claro, no te olvídate de cruzas mucho con esto. recuperabilidad. Ah, ok. Perdón, olvídate de recuperabilidad, inclusive cuando veíamos Snapshot Isolation, que es algo que hace Postgres, puede ser que vos una transacción la estás trabajando completamente y cuando le das commit, como otra transacción trabajó con tus mismos datos, por Snapshot Isolation te lo había permitido hasta el momento de comitear, y en el momento de comitear te dice no, tu transacción no se puede ejecutar, aborta. A vos te llega un abort, si te llega un error cuando le das commit, te va a decir no se puede hacer el commit, y la transacción el programa que está ejecutando esa transacción tendría que volver a hacerla desde el principio. No es tan frecuente como para que, al menos en mi experiencia, la gente lo haya tenido muy en cuenta. En general lo que pasa es lo que yo te digo, da un error unexpected, se dio una excepción inesperada, volví a hacer todo de vuelta y bueno, cargas la página de vuelta si estás en una aplicación web o salís y volvés a entrar si es una aplicación de escritorio. Listo, listo. La verdad es que sí, deberíamos manejarlo. Es Igualmente. lo que me llama la atención, porque no te cruzás mucho de estos errores todos los No días. es tan O sea, común. Tendrían es que algo justo poco dos común. personas estén trabajando sobre lo mismo al mismo tiempo y no es tan común que suceda. Mira, yo pensé que con la cantidad de población que teníamos era mucho más probable. No, incluso sabes lo que pasa a veces. Se define un nivel de aislamiento bajo y algún dato se pierde. ¿Sí? Si yo entro, te cambio a vos la dirección y al mismo tiempo otra persona entró a tu mismo usuario y te está cambiando el email, por ahí yo te cambio la dirección y el que te cambia el email te pisó con la dirección anterior y mi cambio se perdió. Eso es lo que creo que pasa más comúnmente. Listo, gracias. No por nada. Bueno, volviendo a esto, entonces, bueno, tenemos algo que es recuperable, que es serializable, pero que si T1 abortara después de este write, acá, después de este escribir 2, si acá T1 abortara, T2 tendría que abortar también porque leyó algo que dejó de ser válido. Este de acá, perdón, es el que me genera el conflicto. Yo creo que antes había marcado este, pero no es este de acá. Entonces, si T1 abortara acá, por aquí, aborde T1, tenemos que tener también un aborde 2, con lo cual esto es recuperable, es serializable, pero no evita rollbacks en cascada. ¿Sí? Tengo una consulta, Sí, por aunque supuesto. no sé si yo tanto en el tema. Había entendido que si es que yo leí algo que alguien ya había escrito, eh, entonces necesitaba esperar a que, para comitear, a que esa otra transacción comite. Sí, es Y una de las si es que no formas lo de hace, solucionarlo, sí. y si es que no lo hace, también me lanza un error, algo así como que timeout o algo parecido. Podría quedarse esperando si tienes algún taller, pero digamos, esta transacción, si quisiera comitear justo acá, no le debería dejar porque entonces no sería recuperable. Pero se queda esperando para comitear y si esta aborta va a tener que abortar. Y si tiene Claro. definido un timeout para el commit, también va a terminar abortando. Eso puede pasar también. Ok, lo decía como para que no haya starvation o algo parecido. No es fácil manejarlo. Vamos a ver ahora unos protocolos que me impiden que llegue a pasar esto, que no son tan complicados realmente. Pero estamos por ahora definiendo únicamente el problema. Entonces, podría ser recuperable, serializable, pero tener problemas de cascada de rollback. ¿Cómo hago para evitar las cascadas del rollback? Una forma bastante sencilla de evitar es que no lea valores que no fueron comiteados. Si yo evito que una transacción lea valores que aún no fueron comiteados, ya estoy evitando los rollback en cascada, porque no hay chance de que una transacción que haga un abort me genere problemas a mí, porque yo jamás leí las cosas que tocó esa transacción, porque esa transacción aún no había comiteado. Entonces, rollback en cascada, ¿cómo lo evitamos fácilmente? Impedimos lecturas sucias, impedimos lecturas de valores que no fueron comiteados. Y si impedimos lecturas de cosas que no fueron comiteados, no solo evitamos cascadas de rollback, sino que también garantizamos la recuperabilidad, porque no hay forma
de que el orden de los commits me afecte las cosas. No hay forma de que yo comité, habiendo leído algo que otra transacción escribió y no comitió todavía, porque no puedo leer algo que otra transacción escribió sin haber comiteado. Entonces, rollback en cascada sí implica recuperabilidad. ¿Sí? No al revés. Para este lado no. Se puede ser recuperable y tener cascadas de rollbacks, pero si evito cascadas de rollback, también estoy haciendo un solapamiento recuperable. Entonces, ¿qué es lo que queda prohibido cuando quiero que no haya cascadas de rollback? Voy a prohibir este tipo de conflicto. Conflicto de que una transacción escriba algo y otra lea ese mismo ítem sin que acá en el medio, entre otras instrucciones, haya un commit de la primera transacción. Entonces, justamente lo que estamos evitando es la lectura sucia. La primera anomalía que tenemos, la lectura sucia, si la evitamos ya garantizamos que no hay recuperabilidad y que no hay cascada de rollback, que no puede darse las cascadas de rollback. Entonces, esto es lo que escribí antes, evita rollback en cascada, determina recuperable, sí. Evita rollback en cascada, entonces serializable, no. Esto ya lo vimos en el caso anterior, que podíamos tener algo recuperable, incluso que evita rollback en cascada, pero no ser serializable por ciertos conflictos. Bueno, para el tema de las cascadas de rollback, entonces dijimos que con la anomalía de la lectura sucia ya estaríamos teniendo todo solucionado el tema de la cascada de rollback, pero no la actualización perdida. La actualización perdida es una de las anomalías que no entra dentro de esto. ¿Sí? Fíjense que, vamos de vuelta a marcar las escrituras, que es lo que me interesa. ¿Sí? Tenemos T1 que lee un ítem, T2 que lee el mismo ítem, T1 lo escribe, no sé por qué leí otro ítem, esto no importa mucho, y T2 escribe el ítem. Y cuando T1 aborta, vamos a ver, ¿es recuperable? Sí, porque nadie leyó algo que hubiera escrito una transacción que no comitió. Uy, espero que me manden acá. ¿Evita rollbacks en cascada? Sí, también, porque como nadie leyó nada que estaba sin comitear, no hay problema. Ahora, ¿es serializable? No. ¿Por qué? Porque este cambio en particular se perdió. ¿Sí? Lo está pisando la transacción T2, con lo cual se perdió el cambio que hizo T1. Sí, es más o menos parecido a lo que yo les dije, esto de que si dos personas trabajan sobre el mismo dato, uno le cambia una cosa y otro le cambia otra cosa, y se graban estas dos cosas, este cambio en sí se va a haber perdido porque va a haber pisado por este otro cambio de acá, que no tiene contexto de qué es lo que modificó T1, porque lo leyó antes, aplicó sus cambios y lo grabó después. Entonces, esta anomalía, la de la actualización perdida, es la que hace que con recuperabilidad solo no garantizo que sea serializable, con lo cual tengo que tenerlo en cuenta de algún modo. Bueno, y ahora sí, ¿cómo manejamos la recuperabilidad en particular? Bueno, tenemos un ajuste al protocolo de dos fases, si vamos a usar loqueo, que es bastante sencillo, aunque es un poquito más molesto lo que hay que hacer, pero con este ajuste ya podemos garantizar la recuperabilidad y además también garantizamos la serializabilidad porque sea de dos fases. El protocolo de dos fases estricto le agrega un poquitito más. Dice, una transacción no puede adquirir un lock luego de haber liberado un lock que había adquirido, que es lo que habíamos visto con el protocolo de dos fases, o sea, hasta acá sigue siendo lo que vimos en la clase pasada. Y además, los locks de escritura solo pueden ser liberados después de haber comiteado. Entonces, tenemos de vuelta las dos fases. Al principio adquirimos locks, después los vamos liberando, pero antes de comitear solamente puedo liberar locks de lectura, o los shared locks, ¿se acuerdan que los vimos en la clase pasada? Los locks de escritura no, los tengo que liberar después de haber comiteado. Con esto evitamos que alguien lea algún dato que yo modifique y todavía no cometí, porque mantengo un lock exclusivo y nadie lo puede leer, con lo cual ya tenemos resuelto el problema. ¿Sí? Si no tuviéramos dos tipos de lock exclusive y lock shared, es un poquito más sencilla la definición que me dice los locks solo pueden ser liberados del commit. ¿Por qué es tan sencilla esta? Porque todos los locks tienen que ser liberados después del commit, con lo cual la adquisición de locks obviamente se tiene que dar antes del commit, porque tengo que adquirir el lock antes de trabajar con la cosa, entonces tiene que ser antes del commit, con lo cual ya las dos fases estarían hechas. Toda la adquisición se hace antes del commit y luego del commit se empiezan a liberar los locks. Entonces es un poquito más sencilla la definición, pero esta solo es válida cuando no tengo diferencia entre shared lock y exclusive lock. Lo más común es tener esa diferencia mínimo. De hecho, ya vimos en la clase pasada que hay algunos sistemas que tienen hasta 10, 11 o más tipos de locks, con lo cual lo más común es esto. Lo que hacemos es, los locks de escritura los liberamos recién después del commit y nos ahorramos el problema de que alguien lea algo sin comitear. ¿Sí? Entonces,
El protocolo de dos fases estricto, que es strict 2PL, y el riguroso, que es este de acá, que es R2PL, garantiza que sean no solo serializables, sino también recuperables y que no se produzcan cascadas de rollback. ¿Por qué no se producen cascadas? Porque recién se lo permito leer después de comitear. ¿Cómo hacemos en concurrencia basado en timestamps? ¿Sí? La verdad que podemos elegir bastantes opciones, ¿sí? No todas son realmente importantes, pero bueno. Una creo que la vimos hasta ahora, decimos que no permite hacer el commit de una transacción hasta que todas las transacciones que modificaron datos que ella leyó hayan hecho el commit. ¿Sí? Con esto tenemos solo garantizada la recuperabilidad, no el rollback en cascada, porque mientras se está esperando para hacer el commit, quizás alguna de estas transacciones aborta, entonces yo también tengo que abortar esta transacción. Entonces tenemos la opción A, que quizás es la más fácil de implementar, pero tiene el problema de que vos por ahí mandás a comitear algo y se te queda tildado. ¿Por qué? Porque está esperando. Y no es tan piola estar mucho tiempo esperando. Pero es quizás la más fácil de hacer. Ahora vamos a ver por qué las otras no son tan difíciles, no son tan sencillas. La opción B es bloquear que alguien lea hasta que la escritora haya hecho el commit. Esto evita rollback en cascada, pero es más bloqueante todavía porque estamos bloqueando el momento de leer. ¿Sí? Entonces, la mitad de la transacción yo por ahí tengo que esperar muchísimo para hacer una lectura. Y la última opción, que es la que yo diría que no es realmente practicable, o sea, es teórica, pero no en la práctica, es hacer todas las escrituras durante el commit, manteniendo una copia paralela de cada ítem para cada transacción, y centralizar la escritura en los ítems del commit. Entonces, ya acá es como que en vez de hacer timestamp, estamos haciendo algo parecido a Snapshot Isolation, porque tenemos que mantener bastantes copias paralelas, centralizar la escritura, con lo cual esto es un quilombo, es más una forma teórica. En general, yo creo que los métodos de timestamp utilizan más la A, aunque algunos podrían tranquilamente utilizar la B. Pero para el usuario final no es algo muy agradable mandar un commit y que demore o mandar un read y que demore. Y bueno, perdón, no lo dije, pero con Snapshot Isolation, obviamente, como cada transacción lee su propia copia de la base de datos al momento que inició de cosas comiteadas, nunca lee algo que otra transacción haya escrito sin comitear, con lo cual es recuperable por definición, no tiene rollbacks en cascada por definición, aunque sí tiene el problema, como ya vimos en la clase pasada, de que al momento de comitear, quizás alguna escritura que hizo entre en conflicto con otra escritura y no te permite comitear. Te dice que hubo algún problema que vuelvas a hacer la transacción. Pero a nivel de recuperabilidad y de rollback en cascada, Snapshot Isolation está absolutamente aislado de esos dos temas porque nunca lee algo sin comitear. Así que bueno, con esto terminamos recuperabilidad. Haya cerrado todo el tema del manejo de transacciones. No es algo sencillo para nada, en especial con muchas transacciones, pero con ciertas reglas más o menos se soluciona. Y hoy por hoy ya casi todas las bases de datos hacen algún tipo de snapshot isolation, con lo cual, al tener obviamente la memoria disponible, el espacio de disco disponible, que no teníamos hace 50 años más o menos cuando empezaron a ser muy utilizados los sistemas gestores de base de datos, es muy común permitir varias copias de los datos, que no se lean los datos que están sin comitear, con lo cual esa parte, digamos, es medio trivial. No es trivial, obviamente, después todos los manejos que hay que hacer para garantizar la serializabilidad de Snapshot Isolation. Tiene que estar analizando varios distintos tipos de conflicto, pero es bastante más sencillo en el interín. Y en general lo que pasa es que uno va tirando transacciones, se van aceptando todas hasta el momento del commit, y en el momento del commit es cuando se sabe la verdad, si te lo permite hacer o no. Bien, ¿dudas sobre este tema que hayamos tenido? Más o menos va quedando. Va ok. Maravilloso. Bueno, entonces vamos a pasar al otro tema, que tiene un nombre parecido, pero no es exactamente lo mismo. No es recuperabilidad, sino que es recuperación. Y acá vamos a tratar también transacciones, pero acá no nos va a preocupar tanto qué pasa si hay solapamiento entre distintas transacciones, porque aun que fuera un sistema que únicamente tiene una transacción por vez, podemos tener problemas de recuperación. Entonces, vamos a arrancar con una introducción, y es que los sistemas pueden sufrir muchísimos tipos de fallas. Nosotros la categorizamos en 4 fallas en particular. Una falla de sistema es una falla por un error de software o de hardware que detiene la ejecución de un programa. Por ejemplo, un segmentation fault, una división por cero. Si quizás yo tengo un programa que está haciendo una transacción en mi base de datos, me va tirando cosas y de repente el programa revienta porque hace una división por cero, por ejemplo, hace una excepción y ese programa me quiere cancelar
la ejecución. Bueno, eso sería un tipo de falla. Un segundo tipo de falla es una falla de la aplicación que usa la base de datos, por ejemplo, una cancelación o una vuelta atrás de la transacción. Esto no es tan común hoy por hoy, donde es como que no son tan interactivas las aplicaciones, pero hace mucho tiempo una aplicación de ventana quizás abría una conexión a la base de datos y mientras yo empezaba a escribir cosas, mantenía la conexión a la base de datos, hasta incluso iba ejecutando comandos, y después yo tenía al final la opción de, generalmente un iconito de la toolbar, de grabar todo, o una X que decía cancelar. Y cuando yo ponía cancelar, entonces tenía que la aplicación en sí decirle a la base de datos cancelar. Es parecido al anterior, pero digamos que esto es algo aceptable en el, como se dice, en el camino de la aplicación, como que es una opción que el usuario cancele. Cuando una falla de sistema es más que no es una opción del usuario, sino que se produjo algún tipo de error que obligó a cancelarla. Pero estas dos cosas en sí son cosas que pueden pasar y que tenemos que de alguna forma estar manejándolas porque tenemos que poder volver atrás una transacción y que no haya dejado ningún cambio persistido en el disco. De vuelta, fíjense que estoy hablando de una sola transacción, no estoy hablando de que haya otras que le generen problemas. Profe, Sí. una consulta. Los sistemas gestor de base de datos, tipo, entiendas en los servidores y todo eso, Sí. ¿corren, o sea, suelen correr en algún sistema operativo en particular o no? Pregunto sin saber, Microsoft entiendo que corre en Windows, obviamente. ¿Sí? Después los otros tengo entendido que pueden correr en cualquiera. O sea, Postgres, por ejemplo, estoy seguro que puede correr en un Unix, en un Windows, lo que fuera. En general, yo tengo En entendido general que era se mi prefiere pregunta. Windows, que se prefiere Unix porque es como que tiene un mejor manejo de los recursos. Pero en general Ok. deberían poder correr en cualquiera. Claro, ¿Sí? pero Unix digamos, generalmente tiene mejores manejos de los recursos, de seguridad, etcétera, con lo cual se suele preferir eso. Unix de cualquier estilo, ¿no? listo, gracias. Y algunos sistemas muy viejos hasta traen su propio sistema operativo, pero eso ya no es tan común. Sí, Santiago. Sí, incluyendo Linux, sí. Pero podría ser cualquier Unix. Sí, de hecho yo creo que hoy por hoy que lo más común es alquilar, digamos, una base de datos en la nube que la maneje alguien como Amazon o todo eso. Tengo entendido que son todos entornos Unix los que te suelen dar porque es mucho más fácil de virtualizar y obviamente que un mismo computadora real esté manejando distintos servidores virtuales. Sí, no tengo tanta experiencia en eso porque no estoy tan en el área técnica, pero tengo entendido que funciona así. No sé si alguno tiene experiencia y quiere comentar. Bien, no tienen o están tímidos. Pero bueno. Sí, Microsoft SQL sí creo que es más común correrlo en Windows. Yo laburé una vez hace mucho en un banco que sí, los tenía un servidor de SQL Server propio y estaba en Windows y tenía buenas cosas porque ya el manejo de usuario ya lo hacía con el usuario que estaba en el Active Directory de Windows, etc. Tiene algunas ventajas, pero entiendo que en general, salvo ese, todos prefieren un Unix porque suele tener mejor performance. Bueno, volviendo un poquito al tema, bueno, dijimos que teníamos dos fallas que de alguna forma las tenemos que manejar, ya sea las que ocurren por algún tema que no lo pudimos evitar, o las que por el usuario en sí me dice cancela por algún motivo, entonces la base de datos ante estas dos cosas tiene que de alguna forma volver atrás la transacción. Después hay fallas que son un poquito más graves, las fallas de dispositivos, si un daño físico en un disco rígido o una memoria, esta es un poquito más complicada, y hasta una falla natural externa, ¿sí? Que de afuera del hardware se genera algún problema. Por ejemplo, caída de tensión, si se corta la luz, terremoto, bueno, entonces es un poquito más extrema, incendio, esto sí es algo más posible. Esto es más complicado de manejarlo, ¿sí? Si se me rompe el disco rígido o si se me prendió el fuego el lugar donde estaba la computadora, ya no es tan sencillo de recuperarlo, ¿sí? Las situaciones 3 y 4, que las llamamos catastróficas, en general incluyen algún tipo de pérdida de datos. Es muy difícil de que no haya pérdida de datos. Se trata de que la pérdida sea lo menor posible, como haciendo backups. Es bastante común que si trabajan en una empresa haya algún tipo de sistema de backup con cierta periodicidad. Obviamente la periodicidad depende de cuán valiosos son los datos. Si los datos son muy valiosos, la periodicidad suele ser o diaria o incluso menor, cada hora o algo estilo, es decir, que ante cualquier falla catastrófica yo al menos tenga los datos del día anterior o de hace una hora, en el peor de los casos, con lo cual se pierden poquitos datos. Obviamente esto tiene un costo muchísimo mayor. Si bien los backups
generalmente se hacen incrementales con algún tipo de delta, no es que se copia la totalidad de los datos. Primero que hay que tener un costo operativo de estar haciendo ese backup muy seguido, ¿sí? De acuerdo a la temporalidad que le definamos, y además un costo de almacenamiento de ese backup que va a ir creciendo con el tiempo. ¿Sí? Si yo hago un backup cada hora voy a tener nueva información que tengo que almacenar en algún lado, que no es lo mismo si lo hago a diario o si lo hago mensual. Pero bueno, esto ya es una decisión en base a cuánto me cuesta hacer el backup y cuán costoso sería perder los datos ante alguna de estas fallas que pueden llegar a ocurrir. ¿Qué iba a decir sobre esto? Bueno, hay distintas técnicas de backup. Sí, te escucho. Perdón que te interrumpa. ¿Hay algunos números estándares o algo parecido a lo que pueda, No con que lo que yo pueda conozca. definir? Si existen, yo no los conozco. En general, depende muchísimo de cada empresa y de vuelta, de cuán importantes son los datos que tiene. Hasta en general se trabaja con muchísimo más backup sobre datos críticos, transaccionales o de facturas o de operaciones importantes, y quizás no tanto con datos medianos como clientes. No es tan terrible perder una actualización de una dirección de un cliente. Si hay algún problema, se manda un email a todos los clientes diciendo, hola, les pedimos que actualicen sus datos porque se perdió por X motivo, y mucho menos algo tan pavo como un comentario en un post de Instagram. ¿Sí? Si se me perdieron los comentarios del último día, nadie se va a poner mal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces depende muchísimo del valor del negocio que le da a cada dato en sí. Lo que sí es importante del backup, y esto sí no está tan estandarizado como debería, pero debería hacerse, es que el backup que yo haga esté lo más lejos posible de los datos en sí. ¿Por qué? Si yo hago un backup de mi base de datos en el mismo disco rígido, que tengo la misma base de datos, y se rompe el disco rígido, perdí tanto los datos reales como el backup. Si yo lo pongo en un disco extraíble, ¿sí? Lo hago por un USB y lo dejo al ladito de la computadora y se incendia, pierdo los datos y también pierdo el backup. Entonces, la idea es tratar de tenerlos lo más lejos posible. Obviamente, para algo pavo, no voy a mandar un disco de backup a la India para que me quede del otro lado del mapa, entonces sería muy raro de que un terremoto afecte al mismo tiempo a Argentina y a la India, pero sin llegar a lo ridículo, lo que se busca es al menos que esté en una habitación distinta de los datos, como para evitar problemas de terremotos, perdón, de incendios, de rotura de cualquier cosa. No sé, se cayó un cacho del techo arriba del servidor y lo hizo pelota. En general se busca que sea por lo menos en otra habitación. Obviamente, de vuelta, depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando de la base de datos del kiosco de mi tío, bueno, no se lo voy a mandar a otra habitación, espero que no se prenda fuego, y si se prende fuego voy a tener muchos más problemas que perdí la base de datos. Pero hay que tener cuidado con dónde guardar los datos. Y yo, de hecho, me tocó una vez en una empresa que el backup de la base de datos estaba en el mismo disco de la base de datos, e imagínense qué fue lo que ocurrió. Y bueno, no fue algo muy feliz. Sobre estas dos tipos de fallas, 3 y 4, ya te atiendo. Sobre las catastróficas, no vamos a hablar mucho más. Cada sistema gestor de base de datos tiene distintas formas de manejarlo. Sí nos vamos a concentrar en cómo resolver la 1 y la 2. Sí, perdón. No, era respecto a esto último, entonces no hay problema. Decime. Bueno. A cualquier cosa me dicen. Yo a veces ya vengo con envión y quiero terminar la frase, pero no tengo problema que me interrumpa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo trabajar sobre estos tipos de fallas que en el medio de una ejecución de una transacción, por el motivo que fuera, me dicen, tenés que agotar esta transacción. E inclusive, también vamos a ver, por más que no vamos a centrarnos especialmente en esto, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si hay una caída de atención y en el medio de una transacción se me cortó la luz y no llegué a acabar. Es decir, esta en particular la vamos a poder manejar, porque no es algo que sea terrible. Si un terremoto que puede generar una rotura de un disco o un incendio, esto lo vamos a poner. Pero esto que quedó acá, igualmente vamos a ver que lo podemos llegar de alguna forma a manejar. Bien, entonces cuando tenemos fallas no catastróficas y una transacción está en la mitad de una ejecución, es decir, se está ejecutando, es decir, ni comitió ni abortó, ¿sí? Tenemos que de alguna forma volver a la base de datos, al estado que teníamos antes de la transacción. Recuerden que por consistencia, nuestra base de datos tiene que estar en un estado consistente. ¿Sí? En la mitad de la transacción no sabemos qué está haciendo, pero al final tendría que quedar como consistente, y como esta transacción no terminó, tengo que volverlo para atrás para un estado anterior que sabemos que estaba consistente. Entonces, si se da alguna falla, ¿qué es lo que pasa? De alguna forma el sistema se reinicia y la base de datos tiene que ser llevada al estado inmediato anterior al comienzo
de esta transacción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya lo dijimos hace un ratito, vamos a tener un log, que es el que me va a permitir hacer esto. Vamos a ver distintas alternativas que me cambian la estructura del log, pero si yo llevo un log o una bitácora, digamos en castellano, de los cambios que se fueron produciendo, puedo, de alguna forma, que lo vamos a ver ahora, volver atrás estos cambios y llevarlo al estado anterior. Y hay que tener en cuenta de que cuando una transacción graba algo, no siempre se graba directamente a disco. En general, el camino que se hace es que el ítem en particular primero se graba en un buffer de memoria, se suele mantener bastante tiempo en memoria, porque quizás otra transacción vaya a acceder a este ítem, entonces si ya lo tengo en memoria, lo puedo acceder de ahí, ahorrarse la leída a disco, y en algún momento lo puedo grabar a disco. Esto puede ser inmediatamente, o una hora después, o un día después. Hay distintas alternativas. Pero es importante entender esto, que no siempre el grabado es inmediatamente a disco. Cuando una transacción le dice, hace un update del valor de una fila, eso no garantiza de que haya llegado al disco rígido. Por ahí quedó en memoria, lo que sí garantiza es que si otra transacción después va a leerlo, lo va a leer, ya sea de la memoria o del disco, esta actualización si es que comitió. Pero no me garantiza que haya ido directamente a disco. Y vamos a ver cómo manejar esto. Cómo manejar en qué momento llega a disco el dato en sí y cómo volverlo atrás si llegó a disco y no tendría que haber llegado porque la transacción no llegó a comitir. Tenemos dos técnicas que vamos a trabajar, la de actualización inmediata y la de actualización diferida, immediate update en inglés y deferred update en inglés. Las vamos a estar trabajando en un ratito, pero básicamente la idea de la actualización inmediata es grabar lo antes posible y la actualización diferida es grabar al revés, lo más posterior posible. Tiene sus pros y sus contras. La actualización inmediata, lo que tiene de bueno es que los datos quedan muy rápidamente en disco, ¿sí? Pero la contra es que estoy grabando muchísimo tiempo a disco. Si un valor se graba 10.000 veces y nadie lo leía, yo por ahí lo grabé 10.000 veces innecesariamente. Otra opción, que es más común hoy, es trabajar en memoria con ese dato y en algún momento a posterior grabarlo a disco, con lo cual, si se va actualizando mucho, que esas actualizaciones se vayan haciendo en memoria y recién después grabarlo a disco. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que si se me corta la luz, ese dato no llegó al disco y no fue grabado completamente y que de alguna forma poder recuperarlo. Bien. Como última introducción, y ya vamos a ver los tres algoritmos que ya los ven acá que están un poquito ensombreados, ¿sí? Estos tres algoritmos que vamos a ver tienen que cumplir dos reglas. Igual creo que hay una filmina antes de eso. Sí, hay una filmina antes de eso que es el tema del log. ¿Cómo vamos a hacer toda esta recuperación que hablamos antes? La vamos a hacer a través de un log, de una bitácora, ¿sí? Entonces, todo gestor, sistema gestor de base de datos, además de llevar el control de los datos que vamos grabando, también lleva un log o una bitácora con los cambios que se especificaron. ¿Qué tipos de entrada tiene este log en particular? Tiene entradas que me dicen cuando comienza una transacción. Tiene entradas que me dice cuando una transacción actualiza algo. Esta entrada va a decir qué transacción actualizó, qué cosa actualizó. Este X no es el valor. Este X sería qué actualizó. Y acuérdense que no sabemos qué granularidad era. Si estamos trabajando con granularidad de filas, este X va a tener algún identificador de la fila que grabé. Si estamos trabajando con una granularidad de páginas de disco, bueno, ¿qué página de disco grabé? Si estamos con una granularidad de tablas, bueno, ¿qué tabla fue la que grabé? Y el write puede llegar a guardar o el valor nuevo, perdón, este acá, o el valor nuevo, o el valor viejo, o ambos. Ya vamos a ver que los tres algoritmos que tienen graban algo distinto en el write. Pero la entrada sería algo del estilo write, transacción 1, fila 1544, el valor anterior de la fila 1544 completa y el valor nuevo de la fila 1544 completo. Ese sería un ejemplo de una entrada. De vuelta, este X es una referencia a qué ítem es el que se escribió. Después tenemos entradas que registran que una transacción lee el ítem X. Fíjense que no se registra el valor, pero sí indican que lo leyó. Y luego entradas que indican que una transacción en particular comitió o abortó. Estas son las entradas generales que tiene un log. No siempre, ya lo voy a decir dentro de un ratito, es necesario guardar todo esto. Así como vamos a ver, hay algunos algoritmos que solo guardan el XOld, hay algunos otros que guardan solamente el XNew, y ahora, como vamos a comentar en un ratito, no siempre vamos a necesitar guardarlo. Pero, en general, el log tendría estos distintos tipos de entradas. Y ahora sí vamos a tener dos reglitas que siempre tenemos que cumplir. Los tres algoritmos de recuperación tienen que cumplir estas dos reglas, que las vamos a enunciar. La regla WAL, que es Write Ahead Log, de ahí vienen las siglas, me dicen que antes de guardar un ítem a disco, tengo que guardarlo en el log. Si yo modifico un ítem en el disco,
antes de eso se tiene que haber guardado en el log, no después. ¿Por qué es importante esta regla? Porque si en algún momento se rompe la transacción por algún motivo, porque se corta la luz, porque se rompe la memoria y se cae el sistema, lo que fuera, yo no puedo tener algo escrito en disco sin la entrada en el log correspondiente. Entonces es necesario que antes se grabe en el log y luego en el disco. Lo que no es necesario es que sea inmediatamente posterior. Puede ser que se graba en el log acá y mucho tiempo después se graba en el disco. ¿Sí? No es inmediatamente antes, pero sí no puede haber un grabado de algo en el disco si antes no se dio el registro en el log de que esa transacción escribió ese ítem. ¿Quedó claro la regla igual? Sí, profe, una consulta relacionada. Sí. Digamos, ¿hay una forma como más óptima de grabar en disco? Porque yo entiendo que son las operaciones como las que más tardan. Sí. Entonces, digamos, es como que las bases saben como en qué momentos mandar a disco para optimizar tiempo, ¿o no son Sí, en tan general lo buenas? hacen cuando haya una carga bastante pequeña. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Cuando Ah, guardar, en bueno, general se trata de posponer lo más posible. listo. ¿Sí? Pero el log tiene la ventaja de que el log es un grabado secuencial. No es un grabado random. Yo cuando voy a escribir un dato en una tabla, el bloque que voy a escribir puede estar en cualquier lado del disco. El log no. El log yo constantemente estoy haciendo append del log. Siempre agrego una nueva entrada. Nunca voy a meter una entrada en la mitad. Entonces, el grabado del log suele ser más rápido que el grabado de datos en sí. ¿Por qué? Porque siempre estoy haciendo un append. Y aparte es muy común que el log lo tengamos en un disco distinto al que tenemos los datos de la base de datos, con lo cual encima no está entrando en conflicto con la operación en general de los datos. Y con lo cual, el guardar en el log es mucho más ágil que grabar en el disco. El disco lo voy a tratar de posponer lo más posible para tratar de tener una buena performance, pero el log no tengo por qué posponerlo porque es siempre un append y no hay tanto problema. Bien, la segunda regla, force log at commit, FLC, me dice que antes de realizar un commit, el log tiene que ser volcado al disco. Es decir, yo el log también lo puedo llegar a tener en memoria, pero antes del commit tengo que mandarlo a disco. No puedo hacer un commit de una transacción sin que todas las cosas, todas las entradas del log de esa transacción estén ya en disco. Bueno, y con estas tres reglitas básicas vamos a ver tres algoritmos. Estos algoritmos son bastante sencillos y para hacerlos aún más sencillos vamos a tomar una asunción. Vamos a asumir que de alguna forma ya la base de datos está garantizando que son recuperables y que evitan el rollback en cascada. ¿Por qué asumimos esto? Porque si trabajáramos con bases de datos que no tengan estas dos condiciones, los algoritmos son un poquito más complejos porque empiezan a necesitar registrar los read y se hace realmente innecesariamente más compleja la algoritmia. Entonces, a mí me interesa que les quede el concepto, entonces asumamos de que estos algoritmos solo funcionan en estos casos. Si alguna vez alguno de ustedes tuviera que hacer una base de datos que no tenga estas propiedades, vean cómo son los algoritmos para esto en particular. Pero en particular lo que nos vamos a evitar es que en el log haya una entrada de tipo read. Los read no nos importa porque nunca vamos a estar leyendo cosas sin comitear, entonces no los vamos a necesitar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer algoritmos más sencillos basados en estas dos cosas. Vamos a basar que ya estamos trabajando con un sistema gestor que tiene transacciones recuperables, que recuerden que dijimos que es fundamental, no deberíamos permitir solapamientos no recuperables, y también que evitan rollback en cascada, que no era fundamental, pero no era tampoco muy complicado lograr. Entonces, si asumimos esto, es decir, vamos a estar trabajando con solapamientos que nunca leen datos sin comitear, los algoritmos se hacen muchísimo más sencillos de enunciar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Bueno, vamos entonces a los tres algoritmos, ¿sí? Vamos a arrancar con el algoritmo undo. A mí estas filminas, cuando enunciamos así las reglas, no me gusta porque me parece que confunde más de lo que ayuda. La voy a leer igual, pero voy a enunciarla más con los pasos que vienen a continuación. Pero bueno, para el algoritmo undo, la regla del undo es que antes de una modificación sobre un ítem X al cual se le pone el valor nuevo por parte de una transacción no comiteada sea guardado al disco, se debe guardar en el log el último valor comiteado de este ítem. De vuelta. Para mí esta es una forma muy complicada de decir lo mismo que vamos a decir ahora. ¿Qué hace el algoritmo undo? Bueno, tiene cuatro cosas importantes. Primero, si una transacción T sub i
modifica el ítem X reemplazando un valor de old por un valor de corta nuevo, lo único que se escribe en el log es el valor viejo. ¿Sí? No se escribe el valor nuevo en el log. ¿Estamos de acuerdo? Y se hace flash del log al disco. Entonces, cuando una transacción hace un write, se escribe en el log el valor viejo. El registro, el write, tiene que ser escrito al log antes de escribir el nuevo valor de X en el disco. Esta es la regla igual que ya vimos antes, no hay mucha más ciencia. Y vamos con las siguientes reglas. ¿Podés Esta regla es fundamental. repetir, Sí. profe? No entendí, o Sí. sea, me mareé un poco con el paso 1 y 2. Bueno, el paso 1 básicamente te dice qué entrada del log va a tener un write. La entrada del write en el log va a ser una entrada que me dice que es de tipo write, porque había otros tipos, una entrada que un parámetro que me dice qué transacción es la que hizo la escritura, en qué ítem hizo esa escritura, y lo único que voy a registrar es el valor anterior, el valor que tenía antes de escribirlo. ¿Hasta ahí me seguiste? Sí, o sea que el valor nuevo no se queda en el log. No lo grabo en el log. Bien. El segundo paso me dice que este registro que generé en el log tiene que llegar a disco antes de que el valor nuevo de X llegue al disco. Entonces yo tenía un X en la base de datos. Asumamos que es un valor numérico, ¿no? Que es el X que valía 5. Y una transacción lo quiere cambiar a 7. Antes de que este 7 llegue a disco, en algún lado en el log tiene que decir write T1 en X y el valor anterior que es 5. Y esta entrada del log tiene que haber llegado al disco antes que este 7 llegue a disco. Que era la regla de write ahead log. Esto en el disco del log, digamos, ¿no? Sí. Este en el disco del log y este en el disco de los datos. Bien. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron el resto? Entonces, de vuelta. El primer paso me dice cómo tiene que ser la entrada del log. En el log solo guardo el valor anterior. El segundo paso es la regla que llamamos write ahead log, que me dice que el log tiene que llegar a disco antes que el cambio de valor llegue a disco. La regla 3 es otra de las importantes. Esta regla es fundamental para el algoritmo undo. Todo ítem modificado debe ser guardado en disco antes de hacer el commit. ¿Sí? En el algoritmo undo grabamos al disco antes de hacer el commit. Y finalmente, la regla 4, también ya la vimos, es la FLC, que me dice que cuando T1 hace commit, se escribe commit en el log, la entrada del commit del T sub i, y se hace flash del log a disco. ¿Para qué? Para que el log esté completamente grabado antes de dar el commit. Bueno, entonces, lo importante del algoritmo es, a disco tiene que llegar antes del commit, y en el log grabamos el valor anterior. Recuerden estas dos cosas. A disco antes del commit, y en el log grabamos el valor anterior. Profe. Sí. Entonces en el log finalmente te queda el write y abajo el commit. Sí, siempre que haya hecho un commit. Sí. Ah, ok, listo. Por ahí se cortó la luz en la mitad y no tenés el commit. Pero lo que sí es importante es que si grabó algo en el disco, eso que lo grabó fue antes del commit y también está la entrada del log antes de haber grabado eso en el disco. Entonces ahora sí, los 3 primeros puntos aseguran que todas las modificaciones se han escrito a disco antes de que la transacción termine. Esto es fundamental. Perdón, vuelvo un poquito para atrás. Estamos en... Pingy, ¿dónde estás? Acá, estamos en actualización inmediata, immediate update. Vamos a guardar lo antes posible, vamos a guardar antes del commit. ¿Sí? Y una vez que se terminó el paso 4, nunca es necesario hacer un redo, porque si yo en algún momento en el algoritmo undo le dije a alguien que hizo commit, todos los datos que cambió están en disco. ¿Qué es lo que uno intuitivamente haría, digamos? ¿Sí? Uno, mientras está trabajando una transacción, no sabe si llegó o no a disco, pero en el momento que alguien me dice, bueno, comitea los datos, y yo le digo, sí, la transacción fue comiteada, uno intuitivamente dice, bueno, ya todos los datos que escribió deberían haber llegado a disco. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que una transacción falle antes o durante el punto 4. Y entonces tenemos que deshacer los cambios, porque no llegó a comitear, quizás sí llegó a mandar algo a disco, entonces la tengo que deshacer, porque como no llegó a comitear, su impacto no tiene que haber quedado reflejado en disco. Y acá una aclaración, consideramos que una transacción comitió cuando el registro commit T1 queda escrito en el log y en disco, es decir, flasheado. Entonces vamos a ver cómo manejamos este caso en particular, que es el único que nos puede llegar a incomodar. Una transacción
que falló antes o durante el punto 4, es decir, antes del commit o durante el commit, y la tenemos que deshacer porque no llegó a terminar completamente. Bueno, ¿qué pasa eso? Imagínense que hay algún problema y el sistema tiene que reiniciar, ¿sí? La forma más sencilla de pensarlo es: se cortó la luz, se levanta el sistema, ¿y qué es lo que va a hacer el sistema? Va a agarrar el log que tenemos y lo va a recorrer de adelante hacia atrás, es decir, desde el valor más nuevo hasta el valor más viejo. Y se va a fijar qué transacciones hicieron cambios y no llegaron a commitar. Es decir, para qué transacciones no se encuentra el commit. Para esas transacciones que no se encuentra el commit, se va a buscar todos los write que hicieron esas transacciones y se va a restaurar el valor anterior que está en el log. Es decir, yo tengo una transacción que me grabó algo, ¿sí? Y no comitió. Yo no sé si ese algo llegó o no a disco, con lo cual, como la transacción abortó, por las dudas, si hubiera llegado a disco, quiero pisar ese valor con el valor anterior. El valor anterior lo tengo en el log y tiene que estar en disco sí o sí, porque si no está en disco ese valor, tampoco, la entrada del log, si no está en disco, tampoco el cambio está en el disco. Ahora, si la entrada está en el disco, puede o no estar el valor también en el disco. Entonces, tengo que tener sí o sí esa entrada si se produjo un cambio en el disco. Con esa entrada voy a pisar el valor anterior así. En el caso de que lo hubiera pisado, yo lo vuelvo atrás con el valor anterior que tenía. Entonces, esto es lo que llamamos hacer el undo. Deshacer transacciones que no comitearon porque quizás algunos de sus datos llegaron a disco, entonces las deshago. ¿Cómo? Leyendo el log, y en el log, en el write, tengo el valor anterior que lo puedo pisar a disco. Después de haber hecho todo este proceso, lo que hacemos es, para todas esas transacciones que no encontramos el commit, escribimos el abort para registrar que se abortaron y flasheamos el log a disco. Pero estos dos pasos sencillos son todo el algoritmo undo. Y una pequeña observación es que este algoritmo es idempotente. Quiere decir que si a mí se me corta la luz, arranco la base de datos y empieza a hacer el undo de algunas transacciones y tengo la mala suerte que se me volvió a cortar la luz, igualmente no hay problema, porque cuando vuelva a arrancar va a volver a intentar deshacer las mismas transacciones, ¿sí? Y en algún momento no se me va a cortar la luz en el medio y va a generar todo, pero no hay problema de que se haga por la mitad varias veces y después completamente, porque en sí lo peor que puede llegar a pasar es que el mismo valor viejo lo esté pisando varias veces en el disco y no es algo realmente tan grave. ¿Se entiende esto último? O sea, no pasa nada si el algoritmo undo se ejecuta 5 veces seguidas porque siempre va a ser lo mismo. Para las transacciones que no comitieron le va a pisar el valor viejo a disco en caso de que alguien lo hubiera cambiado. Bien, entonces tenemos un pequeño ejemplo. No tengo un Excel para hacerlo, lo voy a tener que hacer en un Notepad, le pido disculpas, pero bueno, tenemos un pequeño ejemplo aquí de un solapamiento de 3 transacciones, que las 3 comitean en este caso. Entonces, imaginemos que los valores iniciales de A son 60, de B son 44 y de C es 38. El primer punto que me piden es: escriba la secuencia de registros del log undo, omitiendo los registros de lectura, esto ya lo dijimos antes. Entonces, bueno, imagínense que yo soy una base de datos y me vienen estas 3 transacciones que me dan distintas operaciones. ¿Qué tendría que escribir en el log? Y el primero sería el write de B, digamos. Sería ¿Vos me write. decís este de acá? No, hay algo antes que tengo que escribir. Está bien que esta lectura la hayas obviado, porque los read no los vamos a escribir. Este que a B le suma 4, está bien que lo hayas obviado, pero te faltó algo. Ahí pusieron en el chat que el begin va primero. El begin. Bien, lo primero que tenemos que escribir es el begin. Entonces, esto me va a molestar acá, así que lo voy a pasar al costado. Esto no sé cómo sacarlo. Ahí está. Volvemos a la flechita. El log va a tener una entrada. Déjame escribir. Que diga begin y empezó T1. Bien. Mi segunda entrada sí va a ser un write. Un write de la transacción 1, del El ítem recurso B, B y el valor y el viejo valor sería anterior que tenía. 44. Es 44. Bien. Yo por acá me voy a anotar que B pasó a ser 48. ¿Sí? Porque le sumo 4. Bien, seguimos. ¿Qué viene después? Ahora sí sería begin T2. Begin de T2. Odio los autocomplete. Ya lo voy a sacar. Este leer no hace nada. Este leer no hace nada en el log, digamos. Acá lo divido por 2. A pasa a ser 30. Acá a C le sumo 10. C pasa a ser 48. Y acá tenemos que registrar que T2 escribió A, pero escribió Sí, A primero.
pero con el valor anterior, que es 60, ¿sí? No con este valor que es un cambio que hizo. Entonces, pingui pingui, write de 2 a 60. Y ahora lo mismo para C. Para C, write de 2C de 38. Bien. Acá creo que viene primero esto, que es un begin de T3. Luego viene un commit de T1. Acá T3 lee el ítem B. Ojo que lo que lee es 48, recordemos esto. Le suma 5, con lo cual pasa a ser 53. Escribe a B, con lo cual lo que tengo que grabar es que el valor viejo que era 48. ¿Sí? Lo que leyó antes de escribirlo, o al momento de escribir lo que tenía en disco, que era un 48 porque ya había venido por aquí. ¿Sí? Entonces, acá tengo un write de T3 de 48. Profe, lee ese valor porque ya hiciste el commit. Claro, Bien. exactamente. Sí, Si fíjense que no lo puede si leer el commit inmediatamente. estuviera más abajo, estaría leyendo todavía 60. Estaría leyendo otra cosa, pero acuérdate que no podemos, porque si el commit estuviera más abajo, tendríamos un problema de rollback en cascada y de Y justamente y se no asume lo que no. permitimos. Listo. Sí. Entonces, nunca tenemos que leer algo que no esté comiteado. ¿Sí? Si este leer estuviera antes, estaría mal el ejercicio, no lo vamos a poder hacer. Bueno, llegamos a este escribir, me falta el commit de T2. Y acá T3 lee el ítem A, que valía 30, lo multiplica por 1,1, quedan 33. Y registra que lo escribió, entonces es un write T3 del ítem A. Y el valor antes, que creo que era 30, dije, ¿no? Sí, antes de modificarlo era 30. Y un commit de T3. Entonces, estas son, básicamente, si no me equivoqué, todas las operaciones que tiene que registrar la base de datos en el log. Son 11 operaciones. Yo tengo 11 también. 44, 60, 38, 48, 30, BAC, BA, BAC, BA. Bueno, asumamos que está igual, creo que no me confundí. Pero bueno, fíjense que si nosotros lo pudimos hacer con un Notepad, tranquilamente un sistema gestor de base de datos bien programado, puede llevar sin ningún problema el control del log. Ejercicio 2 sobre esto. ¿Hasta qué momento pueden guardarse los datos modificados por T1 en disco? Si acá T1 hace un write, ¿hasta qué momento puede guardarse en disco? Los escucho. ¿Hasta antes de que arranque otra transacción? No, no sería lo correcto. Puede ser después incluso. Claro, no entendí yo tampoco muy bien la pregunta. Ahí pusieron. Yo puedo guardar este T1, que guardó un valor en B, no me acuerdo qué era, creo que era 48. Esperen que vuelvo para atrás, creo que le sumaba 4, ¿no? Hoy me fui para cualquier lado. Soy muy malo con la ruedita del mouse. ¿Hasta dónde me fui? B igual a B más 4. Entonces, este leyó un 44 y dijo, voy a guardar un 48. ¿Sí? Ese 48 en disco, ¿se puede guardar en cualquier momento? ¿Lo puedo llegar a flashear a disco acá? ¿Ese 48? No sería ¿No porque si tiene alguien que lo ser va a leer. antes? No, exactamente. Antes, cuando teníamos un momento en el cual necesitábamos que estuvieran escritos en disco. Estaban las reglas Antes del commit. antes del commit. O sea, en el peor de los casos, hasta acá. ¿Sí? Hasta esta línea, entre las 6 y las 7, lo tiene que haber mandado a disco. ¿Por qué? Porque el algoritmo undo no me deja comitear si no flashea a disco todos los valores. Vuelvo un poquito para atrás, que estaban las reglas. ¿Sí? Todo ítem modificado debe ser guardado en disco antes de hacer el commit. Entonces, ¿hasta qué momento lo podía hacer? Que era lo que me preguntaba. ¿Hasta qué momento pueden guardarse los datos modificados T1? Hasta el commit de T1. Después de eso ya no se pueden guardar a disco. Tienen que haberse guardado antes. ¿Se entiende ahora la pregunta de lo que decía? ¿Sí? Sí. ¿O no? Bien, este 48 entonces, que surgió este 44 más 4, no se puede grabar posterior al commit. Tiene que haberse grabado antes. Y siguiente pregunta. ¿Cómo reacciona el sistema ante una falla inmediatamente después del commit T1? Entonces vamos a volver aquí. Olvídense de todo esto de aquí. Imagínense que justo después de este commit de T1 se cortó la luz. ¡Pah! Explotó todo, reinicia después de que se corte la luz. ¿Cómo hacemos para volver atrás el sistema? Entonces, bueno, este es el algoritmo. Sí, perdón.
No lo deja en el último valor 44, que era el anterior a esa transacción, no estoy mal. No te escuché bien, decímelo. Esa línea en la que estás Está, parado ahorita. sí, esta línea que pasa. Sí, esa no es la que vuelvo a escribir, estoy mal. Esta es la que justamente no tendríamos que volver a escribir. ¿Por qué? Porque esta Ah, transacción T1 es la única que comitió, con lo cual yo tengo garantía de que sus datos llegaron a disco. Entonces, ¿cómo es la operatoria? Yo empiezo a leer desde la última entrada hasta la primera. Y me fijo qué transacciones no comitearon. Las que no comitearon son T2 y T3. La que comitió, si quieren también la podría mirar, es T1. T1 como comitió, tengo garantía de que sus cambios llegaron a disco. ¿Por qué? Porque se graban antes del commit. Es lo que vimos hace un ratito. T2 y T3 no comitearon. Y yo no sé si sus cambios llegaron o no a disco. Quizás T2 estaba a punto de comitear, con lo cual empezó a grabar sus cambios a disco, pero no terminó de comitear. Y esos cambios que hizo los tengo que deshacer. ¿Sí? Entonces, yo no sé qué pasó con las cosas que cambiaron T2 y T3. Entonces, por las dudas, como yo no sé si sus cambios llegaron o no a disco, voy a hacer lo que se llama un undo de T2 y de T3. ¿Sí? ¿Qué significa hacer un undo? Pisar en disco con el valor old, que lo tengo registrado en el log. Entonces, yo mientras voy leyendo desde la última entrada hasta la primera, primero me encuentro un commit de T1, con lo cual sé que T1 no la voy a deshacer. Luego me encuentro con un begin de T3. Bueno, T3 la tendría que deshacer, pero no hizo nada más. Me encuentro un write de T2 y sé que T2 no comitió porque lo habría encontrado antes el commit de T2. Entonces, este le tengo que hacer un undo y este le tengo que hacer un undo. Y acá como encuentro este write, como yo sé que T1 comitió, no hago nada. Voy a deshacer estas dos operaciones. ¿Cómo deshago estas dos operaciones? Grabo en A el valor 60 y en C el valor 38. Es decir, a A le mando el valor 60 y a C le mando el valor 38. Entonces, si T2 había grabado a disco alguno de sus cambios en A o en C, yo estoy revirtiendo esa modificación poniendo de vuelta el valor old que tenía. ¿Se entiende eso? Esto es Profe, fundamental, ¿eh? Sí, en este caso no, pero se podría dar el caso de que, por ejemplo, tiene que volver a el undo a T2 y que abajo del begin T2 haya un write de T1. del mismo ítem no. Del mismo Porque si ítem no, no, pero de no. otro ítem sí, y lo ignora la base de datos, Sí, el si acá gestor. hubiera otro write, si este write hubiera estado acá, en vez que acá, si este Sí. write lo hubiéramos puesto acá, igual lo ignora. Porque T1 es Ah, una de ok, las transacciones que comitió. listo. Entonces, como comitió, no tengo que deshacerlo. Es correcto que sus cambios se hayan grabado a disco, y como comitió, y yo seguí el protocolo de undo, sé que llegó a disco los cambios de T1. Los de T2 y T3 no tienen que haber llegado a disco porque no llegaron a comitear. Como no sé si por ahí me los grabaron, los voy a deshacer. Y después hay una pregunta en el chat que dice, Sí. profe, no me termina de quedar claro cómo recorremos el log de la más reciente a la más antigua, ¿sería? Desde la última a la más vieja, claro, en esta dirección, siempre hacia arriba. Si no es una recorrida óptima, se da solamente en casos muy graves de que se haya reiniciado la aplicación y bueno, mientras va haciendo esta recorrida no óptima, el aplicativo todavía no termina de levantar. Pero sí, se hace desde la última entrada hasta la primera. ¿Por qué? Porque si no vos, cuando llegas a esta entrada en particular, o por imagínense que estoy leyendo al revés, desde la más antigua a la más nueva. Yo encuentro este write y todavía, recién al final voy a saber que T1 comitió y no lo tengo que deshacer. Entonces tendría que ir hasta el final para después volver. Entonces, no, acá lo que se hace desde la última entrada hasta la primera, y a medida que voy encontrando writes de transacciones que antes no tuve su commit, las voy deshaciendo. ¿Sí? A ver, perdón a Sí, los del creo chat. que se entendió ahí. Buenísimo, gracias a ambos. Perfecto, era ese. Entonces, siempre es de la más nueva o de la última a la más antigua o la primera. Y estos son los dos cambios que tengo que hacer en disco. A A le pongo el valor 60 y a C le pongo el valor 38, con lo cual garantizo que los cambios de T2 no llegaron a disco porque los pisé con el valor que tenía antes de que T2 escribiera algo. Lo que sí me falta hacer es registrar en el log, no en el disco, el abort de las dos transacciones, de T2 y de T3. ¿Sí? Y flashear a disco estos aborts. Entonces, en disco hago estos dos cambios, en disco de datos, y en el log hago estos dos cambios.
Y siempre acá sí los cambios se flashean a disco, no tienen que quedar en memoria, se tienen que grabar en disco. Como veas, Atos todavía está caída, no levantó, es un costo que lo tengo que aceptar y lo puedo hacer sin ningún problema. Entonces, bueno, saco esta desprolijidad y si Dios quiere, tenemos lo mismo en la respuesta del 3, ¿sí? En 38 en el ítem C y 60 en el ítem A, que de vuelta eran estos dos, y el abort de T2 y el abort de T3, y se hace un flash a disco. Listo, no hay más que hablar del undo. Pregunta. Si en medio de la escritura de los abort el sistema falla, ¿no genera un problema? No, porque cuando se vuelva a levantar, va a volver a escribir todo y listo. O sea, cuando vuelva a levantar, no va a haber detectado que T2 y T3 abortaron, con lo cual va a volver a recorrer todo y va a volver a escribir. El problema en sí sería que vuelve a pisar los mismos valores que antes innecesariamente, pero es un problema de tiempo, no es un problema de que quede en un estado malo la base de datos. ¿Se entendió? Está bien, leería begin T2 y abort T2, ¿sí? ¿Y cuál sería el problema? Como si ya se hubiera abortado. Y es que se abortó. De hecho, se abortó porque se cortó la luz en el momento, con lo cual T2 se abortó. No. El abort se escribe después de haber pisado los valores. ¿Sí? El abort de T2 en el log lo escribo después de haber pisado, después de haber hecho el undo de todos los cambios de T2. Con lo cual, si se quiere obviar de abortar T2, ya los valores quedaron. ¿Sí? Siempre el orden, pero como la filmina, es primero escribo hago el undo en disco de todas las cosas y luego escribo en el log abort T2 y abort T3. Es decir, cuando escribí en el log abort T2 es porque ya abortó T2, con lo cual todos los cambios de T2 que potencialmente pudieran haber estado hechos ya se deshicieron. ¿Quedó claro? Perfecto. Sí, ese orden es importante. No puedo poner primero el abort y sin haber hecho los cambios. Bueno, estamos como para un break, ¿les parece? ¿Sí o no? Bueno. Bien. Ahora, después del break, en 10 minutitos, 8:30 más o menos, vamos a ver el redo y el undo redo, que son los otros dos algoritmos que tenemos, y vamos a ver una forma de manejarlos más eficientemente, que hasta ahora ustedes nadie me lo preguntó, pero estoy casi seguro que en un ratito me lo van a preguntar. Así que bueno, nos vemos en un ratito.